Iglesia Bautista Chesapeake. Vamos a comenzar con nuestro primer himno, el himno número 9. Si pueden ponerse de pie, por favor, todos de pie. Vamos a cantar junto este himno número 9. Loores dad a Cristo el Rey. El himno número 9, Loores dad a Cristo el Rey. Señor Jesucristo, damos gracias por el día de hoy, Señor. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la oportunidad que nosotros tenemos para congregar aquí ahora en tu casa, Señor, para cantar alabanzas y adoraciones a ti, Señor, y que nosotros tenemos aliento en nuestros pulmones, Señor, para escuchar la palabra de Dios, Señor, y para que todos seamos edificados, para que nosotros podamos glorificar a tu reino, a tu Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y todas esas cosas nosotros pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Ahora vamos a seguir con otro himno, el himno número 36. El himno número 36, vamos a seguir adorando al Señor, cantando el himno número 36, Alabad al Gran Rey. Himno número 36, Alabad al Gran Rey. Dignísimo es
a el momento de hacer los anuncios. Si tienen una invitación, aquí está el tiempo de servicios. Los domingos a las 10 de la mañana comenzamos con la escuela dominical. A las 11, lo que es la hora ahora, toca el servicio de predicación. Y los sábados tenemos lo que es ganar almas a las 10 de la mañana. El ganar almas sabemos que es el evangelismo siguiendo lo que es la gran comisión, la orden que el Señor Jesucristo nos dio en Mateo 28, 19, donde dice: toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es cuando nosotros salimos a las calles y callejones a predicar el Evangelio con toda criatura, para que puedan oír la palabra de Dios y para que puedan creer y para que puedan ser salvos. Esa sí es la misión, la gran comisión, pero es nuestra misión en nuestras vidas como cristianos, que deberíamos de predicar el Evangelio. Tenemos apartado el tiempo de las 10 de la mañana, los días sábados, para hacer eso. Ahora, yo estoy viendo aquí en el anuncio que nosotros tenemos un avivamiento que va a llegar durante las fechas de 16 a 19 de mayo. Vamos a tener el día domingo a las 8:30, las 11 y las 6 de la tarde, aquí un evangelista, el evangelista John Hamlin, que va a predicar para nosotros. Claro que la predicación va a ser en inglés, pero para los que quieran venir y llegar, todos son bienvenidos. El día lunes va a haber cena aquí en la propiedad a las 6 de la tarde, antes de la predicación. Entonces, para los que hablan español y no entienden el inglés y quieren venir así para el convivio, entonces pueden venir para convivir. Nosotros vamos a estar ahí para el convivio. Pero también si quieren permanecer después para la predicación, y si quieren captar lo que pueden captar en el inglés, entonces perfectamente bien. Quedan bienvenidos también igual. Va a ser igual lo mismo para el día martes, el día miércoles va a haber cena aquí en la propiedad a las 6, y luego va a haber predicación en inglés del evangelista John Hamlin a las 7. Nosotros mismos, mi familia y yo, vamos a tratar de hacer un enfoque del evangelismo, de ganar almas durante un tiempo, durante esos días, para tener a quien invitar y traer a los servicios y a la cena, igual como vemos en la Biblia que dice que Dios envió a sus siervos para traer y invitar a la gente a la cena. Algunos ponen excusa, algunos ponen pretexto, pero algunos sí van a venir a la cena y van a oír el Evangelio, van a oír las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Viene también lo que es el Día de la Madre, el día domingo 9 de mayo, y el día 7, el día viernes antes de ese fin de semana, va a haber un banquete para celebrar las madres. Va a ser un banquete de madre y de hija, así que si uno es madre o si uno es hija, entonces quedan invitados para venir al evento de Día de las Madres, el banquete. Los misioneros de la semana son los hermanos Chris Faulkner y su esposa, que son misioneros a la isla de Sardinia, allá en Italia, que las cosas están un poco difíciles ahora ahí también, porque lo de coronavirus, y no tanto por el coronavirus, sino más difíciles son las cosas ahí ahorita, simplemente por la manera en que el gobierno está respondiendo con dichosa coronavirus. Están todos en lockdown y hay mucho reglamento que hay ahí que les previene. Exacto, mucha gente en la calle. ¿Están ahora con manifestaciones ahí? O... Sí, algo escuché que el pastor dijo de Ujú. que ya la gente está harta de estar en la casa Oh, yeah. y están protestando. Oh, ya. Pues eso es lo que pasa, o sea, que cuando llega un momento de miedo y temor y el gobierno dice que hay que hacer esto, hay que hacer otra cosa, por un tiempecito ellos todos están de acuerdo, pero de una vez que ya, como dice, de una vez que la gente empieza a hartar de eso, entonces empiezan a dar cuenta de que no es todo lo que ellos dicen, no es todo como parece, y empiezan a demandar respuestas, o sea, quieren saber por qué es que ellos están controlándoles al pueblo con mano tan rígida. Bueno, eso sí es todo para los anuncios que tenemos para el día de hoy. Vamos a cantar otro himno más antes que vamos a llegar a lo de la predicación. Si vayan por favor conmigo en los himnarios No, perdón, vamos a saludarnos. Vamos a saludarnos, casi que se me olvidó. Es que hoy mismo estoy utilizando mis pupilentes y mis pupilentes no tienen grado tan fuerte como mis otros lentes y es un poco difícil para ver la letra tan pequeña que yo imprimí aquí. Vamos a cantar entonces la portada del himnario del Salmo 122, el coro que tenemos ahí. Vamos a cantar del Salmo 122 y luego nos vamos a saludar.
el polen, no sé qué. Pero creo que está tocando un poquito de todos nosotros, ¿no? Bueno, ahora llegamos al momento en que nosotros vamos a levantar el diezmo y la ofrenda. John David, si pudieras venir, por favor. Y vamos a orar por las ofrendas. Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por el día de hoy. Damos gracias que nosotros tenemos oportunidad para poder trabajar en tus mies, Señor. Sabemos que necesitamos avanzar el Evangelio del Señor Jesucristo a través de todo el mundo. Y sabemos que eso no lo podemos hacer sin tu bendición, sin la mano tuya en todo lo que nosotros hacemos. Pedimos, por favor, que bendigas ahora este diezmo, estas ofrendas, para que sea usado para avanzar el Evangelio del Señor Jesucristo, no solamente aquí en Chesapeake, sino que también en Virginia, en Estados Unidos y a través de todo el mundo, Señor, como nos has mandado. Y todo esto pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, antes de llegar a la predicación tenemos un himno más. Ya estaba equivocado hace rato cuando yo dije era un himno más. Ahora sí es un himno más que vamos a cantar antes de llegar a la predicación. Y si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 64. Himno número 64. Santo, santo, santo. Seguiremos adorando y alabando y dando gloria a nuestro Señor el día de hoy. El himno número 64, vamos a cantar Santo, 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 porque Él sí es santo. Siempre, Dios mío, lo
así llegamos al momento en que vamos a oír el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Si vayan por favor conmigo en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 8. Seguiremos en la serie de 1 Corintios. Estamos en el capítulo 8 el día de hoy. ¿Estamos bien con la calefacción? ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿O estamos tibios? No, pues tenemos que estar calientes, ¿no? Estamos bien, ok. Estamos bien. 1 Corintios, capítulo 8, siguiendo en nuestra serie de 1 Corintios. Comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses, y ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo, hasta ahora comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien el alimento no nos hace más acepto a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Mas mirad que esta vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. Porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será incitada a comer ni lo sacrificado a los ídolos. Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser tropiezo a mi hermano. Hermano David, si podría orar por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, Señor, para que podamos, Señor, alabarte, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido o va a ser leída, Señor, en toda esta predicación, Señor, gloria a Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, gloria a Dios, ya que nosotros podamos sentir, Señor, que eres tú que nos estás hablando a cada uno de nosotros, Señor. Oh, gloria a Dios. Llénanos, Señor, gloria a Dios, ya. Gracias, Señor. Y que nada de lo que esté sucediendo en estos días, Señor, que ya está anunciado en la palabra, nosotros debemos de ser valientes, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo 8 y el enfoque donde sacamos el título viene de ahí del versículo 1. Dice, y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, siguiendo la serie, nosotros sabemos que el 1 de Corintios, la carta 1 de Corintios es una carta de instrucción para una nueva iglesia. Vimos lo del Evangelio, vimos acomodando lo espiritual con lo espiritual, vimos cómo la obra se hará manifiesta por el fuego en el fin de tiempo. Dice, y también nosotros vimos que el apóstol Pablo estaba amonestando a los de la iglesia de Corinto como hijos míos amados, como hijos suyos amados. Vimos que Cristo es nuestra Pascua y que deberíamos de ser panes sin levadura. Vimos que deberíamos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Por llevar mucho fruto. Deberíamos de guardar los mandamientos, vimos la semana pasada, porque el tiempo es corto. Deberíamos de ser libres de afán para servir al Dios viviente. Y esta semana el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Nos damos cuenta de que el propósito del conocimiento no es para envanecernos,
No es para que nosotros podamos ser soberbios o ser enorgullecidos, sino que es para nosotros a tener amor al prójimo. Genevieve, si podrías abrir la puerta, dejarla abierta, por favor, porque yo creo que va a sobrecalentar si no. La meta de todo es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, sino para hacer lo que es la obra de Dios. Punto número 1, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, y lo que vemos ahí en los primeros 6 versículos, dice, levantándonos ahí en el versículo 2, dice, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Ahora, vayan conmigo, por favor, en el 2 de Crónicas, capítulo 33. 2 de Crónicas, capítulo 33. Todos tenemos conocimiento que es malo comer sacrificado a ídolos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Entonces, lo que se trata de los ídolos, sabemos que no se trata de lo que es el Dios verdadero. Voy a comenzar a leer para ustedes en 2 de Crónicas, mientras que ustedes vayan ahí, capítulo 33, en el versículo 21. La Biblia dice, 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice claramente la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien Amón aumentó el pecado. Dice que eso fue algo malo que hizo delante de los ojos de Jehová. Si pueden ir por favor conmigo ahora a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, o sea que nosotros sabemos que es malo, sabemos que es pecado para comer sacrificado a ídolos. Mientras que ustedes van a 1 de Corintios 10, voy a leer para ustedes de otra parte en Hechos 7, donde dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Este es el apóstol, Esteban, refiriendo al Antiguo Testamento en los tiempos de Moisés y los hijos de Israel que estaban en el desierto. Dice, y se regocijaron en la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes trajisteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Vemos nosotros que es malo comer sacrificado a ídolos o tener cualquier cosa que ver con los ídolos. Están ahí en 1 Corintios capítulo 10. Esto lo vamos a tocar más profundo cuando llegamos en 3 semanas o 2 semanas al capítulo 10. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿qué digo pues? En el versículo 19, 1 Corintios 10, 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea que dice que los ídolos, las imágenes que los gentiles o las otras religiones paganas tienen, realmente no son dioses, sino que son demonios. Y aunque tenga un nombre, que es un nombre que ellos hayan inventado o que viene de la historia, realmente lo que representa es un demonio, un diablo a lo cual ellos están adorando. Y ese demonio o ese diablo los tiene engañados a pensar que esa es alguna clase de Dios o alguna clase de espíritu que ellos deberían de estar adorando y a lo cual deberían de estar sacrificando, pero no. La Biblia dice de nosotros en 1 Corintios 10, siguiendo en versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos al celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, siguiendo ahí en el 1 Corintios 8, leyendo el versículo 1, dice, pero el conocimiento sin amor envanece. O sea, el propósito del conocimiento. O sea, nosotros sabemos que los ídolos son malos. Sabemos que sacrificar a los ídolos son malos. Sabemos que lo que hacen en las religiones ajenas, como la religión de la Iglesia Católica,
y le estaba platicando eso con mi esposa y ella me dice que cuando ella era católica de niña no vio esto, pero yo lo he visto, digamos, en videos, en el internet, que el sacerdote que está manejando la misa alza algo que llaman la hostia, ¿no? Que es como el pan. Nosotros sí tenemos la Santa Cena, pero nosotros no reverenciamos al pan. Y yo estuve leyendo diciendo de que ellos reverencian al mero pan porque ellos creen que eso, a través de unas palabras mágicas que habla el sacerdote, que ese pan se convierte a ser la carne literal del Señor Jesucristo. Hasta que leímos anoche en un libro de historia bautista, que lo llevaban en una procesión en las calles, el pan, en la hostia, que lo dicen, dentro de algo que le llaman un monstrance, no sé cómo se dice en español, pero que es una imagen del sol grande, que parece como una estrella o un sol, algo que tiene rayitas por todas partes, pero meten el pan en medio y hacen procesión en la calle y todos vienen arrodillándose, hincándose delante de este pan, y luego por fin lo llevan allí a la iglesia, donde ellos luego sacrifican dichoso pan, sacrifican la hostia. Y cuando uno lee lo que enseña la Iglesia Católica, dice que ellos otra vez, el sacerdote está sacrificando otra vez al Señor Jesucristo, está muriéndose otra vez para pagar los pecados de la dichosa congregación que está ahí. Pero no, eso no es cierto, porque cuando nosotros leemos lo que dice la Biblia, ellos alzan aquel pan delante de una imagen grande de lo que ellos dicen que es Cristo, pero que la Biblia dice que es un demonio, ¿no? Ahí tienen un hombre, quién sabe quién es, colgado en una cruz, pero nosotros sabemos que eso no es nuestro Salvador, porque nuestro Salvador vive, es un Dios vivo, Él está en el cielo a la diestra del Padre, Él no está clavado en una cruz, por lo tanto, esa imagen de la persona que está en aquel cruz no puede ser nuestro Señor Jesucristo, sino que es un demonio, es un diablo que tiene a los católicos engañados y están sacrificando comida a Él, al demonio, pensando que eso sí les va a salvar, que les va a perdonar el pecado. Ahora, nosotros sabemos que eso sí está mal, pero ese conocimiento que nosotros tenemos, si lo tenemos sin amor, simplemente nos envanece. Nosotros no podemos empezar a pensar, a decir que nosotros somos mejores que los católicos, porque ellos son pecadores iguales como nosotros. Simplemente ellos quedan sin el conocimiento de la salvación. Ellos son sin el conocimiento del Señor Jesucristo y la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, voy a leer para ustedes de lo que es el amor o lo que es la caridad. Quédense ahí en 1 Corintios 8, pero voy a leer para ustedes en 1 Corintios capítulo 13, lo que vamos a tocar en unas cuantas semanas también. El apóstol Pablo dice, si yo hablase con lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, lo cual es otra palabra por el amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, ¿quién va a querer poner atención así, un sonido que se hace nada más? A veces un sonido así nada más que sigue le podría hasta molestar a uno. Dice, si yo tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, o sea que no tengo amor, nada soy. Si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad o no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin amor envanece. Lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. ¿Y qué es lo que vimos en el 1 Corintios capítulo 3? Que nosotros queremos dejar de ser ladrillo para ahora ser colaboradores con Cristo. ¿En cómo? En ayudar a edificar a lo que es lo demás del cuerpo de Cristo, lo cual es la congregación, lo cual somos nosotros. Entonces, ¿cómo es que nos podemos edificar? No con el conocimiento nada más, porque el conocimiento nada más envanece, sino que deberíamos de tener amor, deberíamos de tener caridad, deberíamos de amar a nuestro hermano y hermana en Cristo con el conocimiento para tener gracia para ellos. Si es el caso de que si ellos se encuentren en algún pecado o algo que desagrada al Señor. Y por lo tanto, el conocimiento sin el amor envanece, pero deberíamos de tener amor junto con ese conocimiento. Versículo 2 dice, básicamente diciendo, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Y esto es algo que me sucedió a mí, que cuando recién fui salvo y empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar mucha predicación, empezaba yo a aprender muchas cosas, empezaba yo a tener mucho conocimiento con respecto a lo que es la palabra del Señor. Y yo que pensaba que ahora que yo tenía tanto conocimiento,
conocimiento, yo pensaba que yo era algo que realmente yo no era nada. Y quería yo reprender y corregir a todo el mundo cuando me faltaba todavía el amor. Me recuerda en 2 de Pedro, capítulo 3, no tiene que ir ahí, sino que simplemente se los voy a leer. 2 de Pedro, capítulo 3, nos dice en el versículo 18, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Ahora, Él nos está diciendo de que quiere que nosotros crezcamos, sí, pero ¿qué es lo que quiere primero? Porque lo pone en una orden muy específica para un propósito. Dice, mas creced en la gracia, lo pone primero, mas creced en la gracia y después de eso, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice que tenemos que crecer primero en la gracia? Porque que cuando nosotros fuimos salvos, ¿cómo fuimos salvos? Por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros fuimos salvos, no merecimos la gracia que la gente nos daba a nosotros, no sabiendo qué dice la Biblia, no conociendo las palabras de Dios y no sabiendo de que lo que estuvimos haciendo estaba mal, pero la gente tenía gracia con nosotros en encaminarnos a nosotros con amor, con caridad, hacia las Escrituras y no simplemente cayendo de la nada, reprendiéndoles así, gritándoles, diciéndoles, que tú eres menso y no sabes que esto está bien y esto está mal. No, que el pastor, el buen pastor, el Señor Jesucristo, nos guía por las sendas y nos da descanso, nos da paz y lo hace con gracia, lo hace con amor. Entonces, si alguno piensa como yo antes pensaba, que yo sabía algo, si uno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Oímos de eso en el 1 de Timoteo, capítulo 1. Se los voy a leer para que ustedes quédense ahí en 1 de Corintios 8. Pero en 1 de Timoteo nos dice el apóstol Pablo de que hay algunos que recién salvos o puede ser que ya llevan mucho rato salvos, que ellos creen que son algo, que ellos creen que saben algo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que realmente no saben nada como debe de saber. Primero de Timoteo 1:5 dice, pues el fin del mandamiento, o sea, el fin de la ley de Dios, el fin de la palabra de Dios es el amor de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. O sea, lo que es vano no es algo que edifica, no es algo que tiene beneficio para la congregación. Algo que es vano es algo vacío, sin significado. Dice que estas personas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. O sea que hay ciertas personas que se creen ser algo que realmente no son nada. En 1 Corintios 10:19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Yo creo que ya cubrimos eso. No podéis beber, sí, ya tocamos eso. No todo edifica. El propósito entonces de la ley, de la palabra, es para que todos seamos edificados en el Señor, porque esa sí es su voluntad. Oh, con razón, mis notas se cayeron aquí, por eso volví a leer lo que había leído antes. Si tuviese el don de profecía, ya toqué eso. Si alguno piensa que sabe algo, ya tocamos eso. Es que necesito el púlpito así más amplio, más grande, para que no vaya yo a perderme aquí. Bueno, seguimos, ahí estamos en 1 Corintios 8, versículo 3. Versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Esa persona que ama a Dios es conocido por Dios mismo, es conocido por el Señor. Pues la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, Mateo 22, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos que estamos guardando los mandamientos? Pues la Biblia dice que si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos guardando los mandamientos y estamos mostrando que nosotros amamos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, entonces nosotros somos conocidos
por Dios. Siguiendo ahí en 1 Corintios 8, versículos 4 y 5, dice, y en cuanto a comer de aquello, dice que ahora voy a entrar a lo que empezamos a platicar. Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor, Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Pues la Biblia nos dice que en el Isaías, se los voy a leer por guardar tiempo, Isaías 45, versículo 20 nos dice, reuníos y venid, acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su imagen esculpida y los que ruegan a un Dios que no le puede salvar. Publicad y hacedlos llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo huir desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, ¿no? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea que sabemos nosotros que el ídolo no es nada y nomás hay un solo Dios. Ahí en el versículo 6, 1 Corintios 8:6, dice, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Ahora, es importante que nosotros nos demos cuenta que lo que dice la Biblia enseña sobre la naturaleza de Dios. Él es un solo Dios, pero es un Dios de tres personas, como nosotros conocemos como la Santa Trinidad. Lo que cantamos ahorita, acabamos de cantar, Santo, 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 bendita Trinidad. La Biblia enseña que nuestro Dios es un solo Dios, pero compuesto o hecho de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, así son Dios, son dos, y el Verbo era Dios. Dice que el Verbo mismo era Dios también mismo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Eso corresponde con lo que dice aquí en el versículo 6, donde dice, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. ¿Por qué? Porque Él creó todo, Él creó incluso a nosotros. Juan 1:14 dice, y el Verbo, hablando del Señor Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es como nosotros sabemos que el Verbo es el Señor Jesucristo. Así es como sabemos que el Verbo, siendo el Señor Jesucristo, también es Dios, porque dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 1 de Juan 5, versículo 9, la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan 10:30 dice, yo y mi Padre uno somos. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios compuesto de tres personas distintas, el Padre, el Verbo o la palabra, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. 1 Corintios 8, siguiendo ahí en el versículo 7, punto número 2, lo que comemos no hace el reino. Lo que comemos no hace el reino. O sea, el primer punto es que hay un solo Dios, que los ídolos no son nada, sino que hay un solo Dios. Punto número 2 es lo que comemos no hace el reino. Versículo 8, la Biblia dice, versículo 7. 1 Corintios 8:7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todo el mundo sabe quién es el Señor Jesucristo. No conocen a Él como su Salvador. No conocen o no saben que los ídolos no son nada y que
nosotros solamente tenemos un solo Dios, que Dios es uno, nada más. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, con conciencia del ídolo hasta ahora, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora imaginamos otra vez los que están en la Iglesia Católica. Ellos creen que de verdad esa imagen que tienen ahí en la cruz es algo, que tiene algo de poder, que tiene algo de potestad, que tiene alguna manera que le puede salvar si viene delante y se arrodilla, se hinca delante de esa imagen y ora a esa imagen. Creen que esa imagen le podría salvar, creen que le podría hacer algo. Entonces, por lo tanto, cuando viene el momento del dichoso, ¿cómo le llaman? Eucaristía, ¿no? En que tiene que recibir el pan y que tiene que recibir el vino alcohólico, y ese sí es otro mensaje, pero ellos creen que realmente comer esa cosa, sacrificado a ese ídolo, realmente les va a salvar y realmente tiene poder para hacerles algo. Pero dice, no todos tienen el conocimiento de eso, ellos tienen conciencia hacia el ídolo hasta ahora y comen sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si bien el alimento no nos hace más aceptos a Dios. Entonces, si la Biblia dice que ese alimento, lo que ellos comen, lo que ellos beben, no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Por qué? Porque lo que comemos no hace el reino de Dios. Ese es el punto número 2. Lo que comemos no hace el reino de Dios. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, este pasaje en Romanos 14 está hablando básicamente de lo que eran las restricciones alimenticias en el Antiguo Testamento, diciendo que no podía comer puerco, no podía comer camarón, no podía comer de esto, no podía comer de otro. Pero puse esto aquí para simplemente ilustrar que lo que comemos o lo que no comemos no es lo que hace el reino, no es lo que nos hace acepto con Dios, sino que nosotros lo que creemos. Versículo 8 otra vez, si bien el alimento no nos hace más acepto a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9, esto viene con el punto número 3. No deberíamos de ser tropiezo a nuestros hermanos. No deberíamos de ser tropiezo a nuestros hermanos. Punto número 1 es que hay un solo Dios, el ídolo no es nada. Punto número 2 es que lo que nosotros comemos no hace el reino, sino que lo que nosotros creemos. Punto número 3, no deberíamos de ser tropiezo a nuestro hermano. Miramos ahí en 1 Corintios 8, versículo 9. Dice, mas mirad que esta vuestra libertad de ninguna manera venga a ser tropezadero a los que son débiles. ¿Por qué? Versículo 10, porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será incitada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser tropiezo a mi hermano. Ahora, podemos aplicar esto a varias diferentes cosas. Pensamos nosotros en lo que estuvimos hablando, la Iglesia Católica. Puede ser, por ejemplo, nuestro pastor fue a Italia y visitó a una iglesia católica. Simplemente tuvieron curiosidad para ir a ver cómo era el servicio católico. Y se sentaron y observaron, no participaron en la Eucaristía, no comieron lo que es comida sacrificada a un ídolo, sino que simplemente quisieron ver la tradición que había ahí, quisieron observar para ver cómo practicaba ellos su religión. Y también querían tener oportunidad quizá para ser un testigo a una de las personas que estaban ahí, para dejarles saber cuál es el camino bíblico al cielo. Pero alguien pasando por ahí, conociendo al pastor y a su esposa, pudieron a lo mejor haber visto, digamos, un recién nacido en Cristo, pudo haber pasado por ahí y pudo haber visto al pastor, pudo haber visto a la esposa del pastor.
y pudieron haber malentendido diciendo, bueno, si ellos están ahí en la iglesia católica, quizás está bien que yo vaya a la iglesia católica también. Y ellos, siendo nuevos creyentes, cayeron en la trampa de ir a una iglesia católica pensando de que no había problema, de que estaba bien. Y a la vez pudieron, por falta de conocimiento, pudieron haber caído en eso de querer recibir también la Eucaristía y escuchar a lo que estaba, no digo predicando, pero enseñando el sacerdote de la Iglesia Católica, diciendo de que uno está comiendo la carne, tomando la sangre del Señor Jesucristo, y mentirles, decir que uno tiene que hacer eso para ser salvo. Ahora, un hermano o hermana recién nacido en la fe puede ser que no tenga conocimiento de lo que dice la Biblia. Puede ser que ellos entiendan lo que es la salvación, pero llegando al momento de ver al pastor y la esposa del pastor estando ahí en la iglesia católica pensando que está bien, ellos también empiezan a asistir a una iglesia católica pensando que está bien, y luego toman la Eucaristía pensando que está bien, pero luego empezando a aprender una falsa doctrina, que eso no está mal. Eso puede ser una causa de tropezadero para un hermano o una hermana en Cristo. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses que nosotros deberíamos de abstener de toda apariencia del mal. Que yo, o sea, el pastor y su esposa, sabiendo de que el ídolo no es nada y que lo que era sacrificado al ídolo no era nada, y por eso ellos estuvieron ahí y sabían que realmente no tenían nada, porque en su conciencia, siendo limpios, sabiendo de que realmente no era nada, porque sabía que solo hay un solo Dios que ellos adoran y alaban, pero a uno que no sabe, a lo mejor no entiende, y que va a tener su conciencia siendo débil, puede ser ensuciado por eso, puede ser amancillado participando en algo en lo cual no deberían de estar participando. Lo podemos aplicar a algo que es un poco más cotidiano, ¿no? Puede ser que uno, sabiendo de que no es bueno participar en lo que es el alcohol, y uno tiene sed, un montón de sed. Digamos que yo trabajo en construcción, puede ser que yo estoy fuera en algún lugar y que necesito a lo mejor, esto viene combinado siempre, usar el baño y tomar agua, porque en mi trabajo yo sudo mucho, yo trabajo fuerte, tengo que sudar, lo cual me hace tener sed, y luego tengo que usar el baño, porque teniendo mucha sed tomo mucha agua y luego tengo que usar el baño. Puede ser que yo solamente me encuentro en un distrito donde ande yo, lleno de bares o de cantinas o de algo así parecido. Y si yo tengo sed y tengo que usar el baño, es así de emergencia, puede ser que yo, teniendo conciencia de Dios, sabiendo de que, bueno, para mí este bar no es nada porque yo no voy a tomar nada de alcohol. Yo simplemente voy a entrar para pasar a usar el baño y tomar algo de agua. Pero luego saliendo de ahí, digamos que el hermano Paul me ve saliendo de un bar, saliendo de una cantina, ¿y qué va a pensar de mí? ¿No? O un hermano más bien, un hermano, porque usted es maduro, ¿no? En el Señor usted va a saber que no voy a hacer nada de eso, pero que un nuevo creyente me va a ver saliendo de un bar y él no sabe que está mal para estar en un bar para tomar alcohol, que está mal, que es un pecado. Pero me ve a mí saliendo del bar, habiendo nada más usado el baño, nada más pedido así una agüita para tomar y salir en mi camino para volver a trabajar. Pero es un nuevo creyente, me ve saliendo de ahí, de aquel bar, va a pensar en sí, bueno, el hermano Sean, que ya lleva años a ser salvo, que él es maduro cristiano, que él sí conoce las Escrituras, veo que él salió de un bar y durante el día de hora de trabajar, órale, está bien, entonces que me voy a meter también y a tomarme una fría, pero no. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no dar así una ocasión de tropiezo a nuestros hermanos en Cristo haciendo algo lo cual no deberíamos hacer. Sabemos que ese bar no es nada, sabemos que nosotros no vamos a participar en lo que ellos hacen allí, pero tenemos que tener cuidado para no ser tropiezo a nuestros hermanos. Y eso se podría aplicar a cualquier otra ocasión que nosotros podamos imaginar, ¿no? Diciendo de que no está bueno para hacer esto o para ir allá o para ser vistos en este lugar, pero para nosotros no es nada porque no somos partícipes de eso, pero a la vez tenemos que tener cuidado simplemente porque no queremos dar la apariencia de maldad, ¿no? Hablando a los jóvenes, ¿no? Sabemos que no es bueno, ya vimos en 1 Corintios 7, no es bueno que el hombre toca a una mujer. Hablamos de así los solteros o los casados también. Pero no es bueno para un hombre estar en un cuarto o en un carro o un ascensor o en cualquier lugar. No es bueno para un hombre estar en un lugar con una mujer que no sea su esposa,
¿no? O que no sea su madre, que no sea su hermana, algo así de una relación de parentesco. Pero no es bueno que un hombre que no se ha casado con una mujer esté en un lugar a solas porque hay una tentación. Ahora, puede ser que ellos dos no tengan ningún interés de nada, puede ser que no vaya a haber ninguna atracción, puede ser que sí, pero puede ser que no. Y simplemente por el hecho de un hombre y una mujer que no son maridos, que no son casados, estén en un lugar a solas, luego que viene alguien más que los conoce a los dos y vaya a haber alguna apariencia de mal. Sabiendo esas dos personas que no hay ninguna intenciones ahí, sabiendo de que uno cada quien para cada quien no es nada ni nadie para uno, sino que simplemente es la ocasión que están ahí a solas, pero luego viene alguien y de repente ahora ya hay una apariencia de maldad. Y eso es algo que nosotros tenemos que guardar, tenemos que tener mucho cuidado para no tener esa situación. Para los solteros, los jóvenes, no es bueno para estar a solas con una muchacha que no, o sea, obviamente que no es su esposa, porque no están casados, pero no es bueno que estén ahí porque puede haber una tentación ahí. Entonces, por eso es bueno para siempre hacer lo mejor que uno puede para abstener de toda apariencia de mal, porque nosotros no solamente queremos ser no queremos no ser tropiezo para otro hermano o hermana en Cristo, pero no queremos ser tropiezo para la hermana en Cristo con quien nos encontramos o con quien se encontraría en ese momento. Pero podríamos poner miles de ejemplos. Ese simplemente es. Punto número 3, no deberíamos de ser tropiezo para nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo. Entonces, para repasar todo, punto número 1, hay un solo Dios verdadero. Los ídolos no son nada. El Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro Dios. Punto número 2, lo que nosotros comemos no hace el reino. La Biblia de hecho nos ha dado libertad, y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, la libertad cristiana para comer básicamente lo que nos dé la gana. Conforme a lo que dice el Hechos capítulo 10, cuando Pedro tuvo la visión donde dice, levántate, mata y come. Y damos gracias a Dios para eso. De hecho, hay gente ahora hoy en día que nos quiere restringir lo que nosotros comemos. Estuvimos platicando esto hace ratito. Primero de Timoteo capítulo 4, la Iglesia Católica quiere restringir a lo que la gente come, diciendo que no debería de comer carne durante la Semana Santa. Pero la Biblia dice que eso sí viene de espíritu engañador y es doctrina de demonio, dice en 1 de Timoteo capítulo 4. Dice que también prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos de Dios que creó, para que con acción de gracias participasen de ellos todos los creyentes que han conocido la verdad. O sea, lo que comemos no es lo que hace el reino de Dios. Y punto número 3, no deberíamos de ser tropiezo, deberíamos de andar en una manera recta, deberíamos de andar en una manera para siempre edificar a los santos, edificar la iglesia, la congregación, a los otros hijos de Dios. Y para poder no ser tropiezo, deberemos de pensar y estimar a los demás más que nosotros mismos, siempre pensando que mis acciones, mi parecer, mi hablar, mi caminar, va a efectuar alguna reacción en todos los demás. Esa reflexión que yo pongo en el mundo, ¿sería algo que va a glorificar a Dios o va a ser algo que va a ser tropiezo a mi hermano o siquiera a las personas a los cuales podríamos ser testigos, pero por alguna grosería quizá que nosotros decimos, por alguna mala manera que nosotros nos vemos, podríamos ser un tropiezo para las personas no salvos que a lo mejor hubieran escuchado algo de la palabra de Dios de nosotros si nosotros tuviéramos una apariencia, una forma de ser más piadosa, digamos, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos con eso. Hay un solo Dios verdadero, el ídolo no es nada. Lo que comemos no hace el reino. Nosotros tenemos libertad para comer lo que la Biblia dice que nosotros podemos comer, lo que haya. Y no deberíamos hacer tropiezo. Volviendo al principio en versículo 1. Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Nosotros queremos estar llenos con el amor, la caridad para nuestro prójimo, para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y ese es el fin del mandamiento, ese es el fin del conocimiento, ese es el fin de nosotros estudiando, leyendo la Biblia y memorizando la Biblia. No solamente para que nosotros podamos debatir con la gente o pelear con la gente, decir, no, que tú estás mal, sino que para que nosotros podamos tener el amor.
¿no? De la misma manera que Dios amó, con el mismo amor con que Él nos amó a nosotros, aun siendo pecadores, y murió por nosotros. Con el mismo amor con que Dios envió a su Hijo para morir, para pagar nuestros pecados. El mismo amor con que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título del mensaje es: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Que seamos todos llenos del amor y no solamente del conocimiento. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este mensaje. Y damos gracias por este capítulo, Señor. Sabemos que sí es un capítulo breve, pero sí está lleno con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, Señor. Y nos ayuda a nosotros para darnos cuenta que nosotros no hemos llegado todavía, Señor, que nosotros todavía estamos creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, a través de nuestra conciencia, para que se vaya fortaleciendo y para que cada día nosotros vayamos creciendo más y más en la gracia, en el amor y fe, para que nosotros podamos ser buenos testigos para usted, para que vayamos a glorificar tu reino, tu Hijo, y el reino que es por venir, Señor. Nosotros siempre estamos esperando con mucha anticipación la venida de tu reino. Ayúdanos a no solamente tener conocimiento, pero sino también para tener mucho amor, de la misma manera que nos amó a nosotros. Y eso todo pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno más antes que nos vayamos a despedir. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, y abrir al himno número 163, Bendecido el nombre de Dios. El himno 163, Bendecido al nombre de Dios. Himno número 163. Himno 163. Señor Jesús, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por el aliento que nosotros tenemos en nuestros pulmones, Señor, con que podemos cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Ayúdanos siempre a andar en caridad, con amor, Señor, para que nos vayamos edificándonos unos a otros, teniendo el amor que nos has mandado, con que nos has mandado a amar, que deberíamos amar primero a ti y deberíamos amar también a nuestro prójimo.
Así nosotros sabemos que estamos cumpliendo con los mandamientos, el fin del cual es el amor. Y todo esto pedimos, damos gracias, Señor, te amamos, te necesitamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.